Hay algo que me preocupa, que no es nuevo, ¿no? Desde que el mundo es mundo ha habido una tendencia a marcar una separación entre lo que es la fe, la vida espiritual, la vida pública, y hasta de alguna manera crear ciertos antagonismos entre fe y ciencia, fe y moral, fe y justicia. Y últimamente uno ha visto en nuestro país que de alguna manera se ha creado ese pensamiento en el cual son hasta polos opuestos lo que tiene que ver con la vida espiritual, social, personal y de un pueblo, y lo que tiene que ver con la vida pública, ¿no? Recordaba la frase de Ortega y Gasset que decía, no sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa, ¿no? Y tengo la sensación que si de alguna manera la fe trascendente, que nos lleva hacia la trascendencia, se transforma intrascendente para discutir lo que nos pasa, le estamos quitando un elemento fundamental a nuestra concepción de fe, a nuestra vida de fe. No solo individual, sino como pueblo, como religión. Yo creo que no es sano, no nos hace bien esa suerte de separación entre los valores de la fe y los valores de la vida real, lo que nos pasa. No sé ustedes cómo lo ven. En el planteo hay dos puntos. En su última frase, usted dice separar la fe de los valores de la vida. Si la fe no se manifiesta a través de una conducta dada, entonces no es fe. Es una mera especulación, si se me permite, filosófica, o una mera elucubración de la mente, un juego intelectual. La verdadera fe tiene, eso es lo que nos enseña la Biblia, lo que nos enseña la Torá, el Pentateuco desde el vamos. La verdadera fe es aquella que se manifiesta a través de un compromiso con respecto a la vida. Ahora, la segunda parte que usted hace con respecto, en su planteo, me habla acerca de un antagonismo entre la fe, yo hasta diría en este momento un pseudo-antagonismo, porque es lo que voy a desarrollar, entre la fe y la ciencia. Y especialmente habría que analizar esto a partir de qué es lo que pasó con la época del iluminismo, con todas las revoluciones, ¿sí? La Revolución Francesa y todo ese movimiento, donde por un lado se pensó en la ciencia como un algo que nos va a dar las respuestas absolutas y últimas, y se soslayó. Eso pasó con epicentro en Europa y se expandió después en América y fue una guía de pensamiento que después abarcó gran parte del mundo, no puedo hablar del lejano oriente, pero sí se expandió, era uno de los tantos pensamientos de la Rusia soviética o de todo el grupo soviético también, como la fe como antagonista de la ciencia y que los valores de la ciencia que van adquiriendo la ciencia, en eso radica la verdad. Y lo que debemos hallar realmente es un equilibrio dialogal entre estos dos conceptos, entre ciencia y religión. En el momento en el que el científico cree que él tiene la verdad absoluta de la existencia, está pecando de arrogancia. En el momento que el religioso, a mi humilde entender, piensa que está, por así decirlo, en su bolsillo, el conocimiento, el saber exactamente todo acerca del sentido de la existencia, está pecando de necedad. El uno debe entrar en un diálogo profundo con el otro. El uno, la ciencia, la visión de la ciencia debe servirnos para echar luz sobre las cuestiones que nosotros nos preguntamos acerca de cómo pragmatizar la fe. Hoy en día, por ejemplo, ¿qué significa lo ético
frente a los distintos problemas médicos que debe enfrentar el hombre, teniendo en consideración el desarrollo de la ciencia y de la técnica, bueno, evidentemente tenemos que entrar en diálogo, saber cómo actuar frente a distintos casos médicos. Para eso necesito tener toda una información completa acerca de todo lo que me brinda la medicina y las ciencias biológicas como un todo. El diálogo debe ser un diálogo de complemento, y ninguno de los dos, tanto el científico como el hombre religioso, debe salir desde una plataforma: la verdad la tengo yo en mis manos, porque por otro lado es una mentira. La verdad solo la sabe Dios. Y es curioso, hacer la separación significa implantar una dicotomía en la misma naturaleza humana, porque el hombre que tiene el mandato de dominar el mundo y de hacer progresar el mundo, es decir, todo lo que da lugar a la ciencia, ese hombre también tiene una sed de trascendencia impresionante. La tiene sellada en su corazón, ¿no es cierto? O sea, tiene la huella de Dios en su corazón. Entonces, ponerlos como antagónicos, o que esto es relativo y lo absoluto es la ciencia, o la necesidad de la que hablaba el rabino, no, esto vale tanto cuanto solamente lo religioso vale, es poner una cuña en la misma esencia de la naturaleza humana. Y el hombre tiene las dos cosas, esas dos dimensiones. Una dimensión que encara la creación, de la cual él es señor de la creación y la tiene que hacer crecer, la tiene que dominar, ¿no? O sea, crezcan, multiplíquense y dominen la tierra. Y la otra dimensión, la de la sed de Dios, de la huella de Dios en su corazón, que es la trascendencia. Una religión que no le reconozca a la ciencia una autonomía legítima no la deja crecer. Pero una ciencia que se autoerija en absoluta, con una autonomía total, que niegue toda posibilidad de trascendencia, es suicida. A mí, señor cardenal, me gustó mucho el pensamiento que es complementario del rabino Skorka, porque de alguna manera hay dos planos. No existe una dicotomía o una división en el ser humano, lo que tiene que ver con el ser espiritual y el ser público, digamos, el ser de la vida real. Hay un diálogo, el hombre no es solamente espiritual y no es solamente material, es una conjunción, es una armonía. Parecería ser como que hay, y perdón que insista sobre el concepto, ¿no? Hay como un pensamiento gnóstico pero al revés. O sea, el pensamiento gnóstico de alguna manera, la parte espiritual era la parte buena, digamos, ¿no? Pero la parte carnal, la parte humana era la parte mala, la parte que había que ocultar, que desechar, que castigar. Parecería ser como que estamos en un gnosticismo al revés, ¿no? En algunas cosas que nos han pasado en nuestro país y algunos pensamientos que uno escucha o lee, parecería como que la parte oscura estaría del lado de la fe y la parte luminosa estaría la parte material. Cuando de alguna manera ese diálogo que ambos están diciendo tiene que ver con que la fe debe compatibilizar con la ciencia, con la materia, con el ser, pero de alguna manera lo ilumina, se nutre pero lo ilumina. Lejos de ser una fuente oscura, es una fuente de luz, porque Dios es luz y creó al hombre con esa luz. La pregunta es, si tenemos esa necesidad,
como seres individuales, establecer ese diálogo interno y como seres que vivimos en la vida pública y de todo lo que nos rodea y lo que nos pasa, no solamente desde el punto de vista científico, sino político, material, público, médico, antropológico, ¿cómo logramos establecer ese diálogo para que sea productivo, para que sea constructor de un bien superior? Yo cambiaría un poco una palabra en su planteo al hablar de ciencia. Yo no la restringiría a través del vocablo materia, porque la ciencia, evidentemente, o las ciencias se ocupan de un gran espectro de temas, pero muchas veces esos temas nos conllevan a cuestiones del espíritu, a cuestiones filosóficas muy, muy profundas. Por ejemplo, cualquiera que quiere hacer hoy un estudio filosófico del tiempo no puede dejar de lado los primeros párrafos del artículo de Einstein referente se llama la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, la teoría donde desarrolla la teoría de la relatividad restringida. Los planteos que él habla acerca de qué significa el tiempo, cómo se hacen las medidas del tiempo, es realmente profundísimo. Por ejemplo, todo aquel que quiere hacer un estudio filosófico acerca de si nuestra realidad es casual o causal, tiene que remitirse necesariamente a los pensamientos y a las discusiones que emergieron a partir del principio que enunció Werner Heisenberg en su momento. ¿Qué significa? Que la ciencia tiene en sí elementos que nos conllevan a algo más de la materia, que nos conllevan a un pensamiento muy, muy profundo. Una vez hecha esta aclaración, vayamos al segundo punto. ¿Cómo hacer para evitar esta falsa dicotomía, este falso enfrentamiento o antagonismo? Yo creo que hay un solo camino, y ese camino tiene una palabra que hay que escribirla con mayúsculas y que hay que denominarla humildad. Nosotros hemos perdido en nuestra realidad la honradez intelectual. Hay muchos que hablan sin saber realmente profundamente los temas. Cada uno es un informador público de lo que fuere. Lamentablemente vimos una realidad muy chata, muy superficial, y aún los grandes científicos muchas veces pecan de falta de humildad. Y voy a traer el ejemplo de Philipp Lenard. Él fue Premio Nobel de Física en 1905. Desarrolló muchísimas cosas. Sin embargo, consideraba la física inglesa como una mera copia de la física alemana y a la física de la teoría de la relatividad a partir de Einstein como física judía. Era miembro del partido nazi y él creía en una física aria. Se suele contar que una vez Einstein mismo fue a una de sus conferencias para escuchar si podía aprender algo de cómo él rebatía su teoría de la relatividad. Por supuesto que no rebatió nada, pero que alguien que logró conocimientos técnicos tan profundos y que desarrolló teorías y que desarrolló tanto hasta merecer un premio Nobel en 1905, haya dicho lo que dijo y haya tomado las posturas que tomó, me habla de una falta de humildad. No nos olvidemos que en el libro del profeta Miqueas, cuando me habla de cómo se honra a Dios, dice 3 cosas: hacer justicia, amar la piedad y caminar con humildad junto a Dios. La humildad es básica.
en el momento que el científico se da cuenta que la ciencia solo me responde el cómo y no el por qué. Que hay límites al conocimiento, que lo que sé es apenas la punta, conozco apenas la punta del iceberg. Y por el otro lado, el hombre de fe apenas ve un algo de Dios. No ve toda la realidad de Dios, porque si no sería Dios. Hay que tener un temor frente a Dios. Lo he visto a Dios y por eso temo morir. En ese momento, cuando entramos en un plano de humildad, allí este pseudo-antagonismo termina y recién ahí empezamos a dialogar. Eso que usted decía, que no hay que restringir demasiado el concepto de ciencia, es verdad, porque cuando uno lo restringe, cae en la imprecisión o en el error de reducirlo a las ciencias duras nada más. Están las ciencias humanas, el humanismo, que son, las ciencias humanas son las que conforman las cosmovisiones. Y hay cosmovisiones arrogantes, que no tienen humildad también, como usted se refería a este señor Premio Nobel. El Papa Benedicto XVI les acaba de escribir a los seminaristas y cuenta que cuando él se presentó al servicio militar, le preguntaron qué iba a estudiar después. Dijo, voy a entrar al seminario porque quiero ser sacerdote católico. Y ya en aquel tiempo estaba consolidado el nazismo. Le contestaron, no pierda tiempo, cambie de carrera, porque en esta época no va a haber más necesidad de sacerdotes. El nacionalsocialismo será la doctrina que saciará todo. Bueno, es decir, las cosmovisiones culturales yo también las pondría en este capítulo de ciencias. Son ciencias humanas que conforman una cosmovisión, ¿no es cierto? Y ahí se ve también cómo funciona el apartarse de la trascendencia, no tener diálogo con la trascendencia y centrarse en la autosuficiencia, ¿cierto? Nos valemos solos. Esta anécdota del Papa Ratzinger me llamó la atención, ¿no es cierto? El humanismo dio campo a dos posturas políticas y económicas muy claras, ¿no? El capitalismo y el comunismo. Y cuando analizamos la historia de este lado, ya creo que ambas fracasaron. Y tenían ambas el mismo germen de destrucción, ¿no? Que es la soberbia de creer que ellas por sí mismas eran la solución absoluta y descartar a la otra y viceversa. Ese concepto que Rabino Skorka menciona de soberbia y la necesidad de la humildad en lo que tiene que ver con el análisis de lo que pasa, con el análisis de la ciencia humana, social. Y de alguna manera los hombres de fe, pastores, sacerdotes, rabinos, que convivimos en la realidad de la vida, nos encontramos que gran parte de lo que tiene que ver con la interacción o el diálogo entre la fe y la vida de nuestra comunidad o de las personas tienen que ver con afinar nuestro oído físico y espiritual de escuchar y de aprender y de leer la realidad escuchando. Yo tengo la sensación de que el problema del antagonismo y del diálogo entre fe y secularismo, fe y ciencia, fe y vida pública, lo que sea que estamos discutiendo hoy, tiene que ver también con la búsqueda de la humildad de saber que debo escuchar y entender lo que le pasa al otro, lo que le pasa a la sociedad.
lo que le pasa a la gente, lo que le pasa al pueblo, la vida de verdad. Y ahí tengo la sensación que descubriremos, como en ningún otro lado, escuchando, que la problemática tiene que ver con problemas reales, humanos, pero con problemas espirituales. Y ese vacío que siempre existe en la vida del hombre y de la sociedad, que San Agustín decía que solo podía ser llenado por la persona de Dios, resulta indispensable cuando queremos encontrar un diálogo integrador. Hubo un sabio que dijo, porque con todo el cuadro que dimos del hombre enfatizamos mucho en la cuestión de la humildad, la fe, en su última exposición. Pero sin embargo, el hombre necesita ser un poco arrogante. El hombre necesita, para poder hacer uno, a veces, como se suele decir vulgarmente, se la tiene que creer. Yo puedo, yo esto, yo lo otro. Entonces un sabio hace mucho tiempo dijo lo siguiente, que nosotros en cada bolsillo tenemos que tener escrito un versículo, un papel, y en cada papel un versículo. Por un lado, lo que le dijo Abraham a Dios cuando Dios le dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra, y Abraham sabía que estaba ahí su sobrino Lot, y entonces lo primero le tenía que decir cosas duras a Dios. El juez de toda la tierra no va a hacer justicia. Entonces, primero tenía que presentarse con humildad. Yo, Dios, sé que soy polvo y cenizas. Entonces, tener acá escrito, somos polvo y cenizas. Y por otro lado, un versículo del capítulo 8 del libro de los Salmos. El hombre es, como dice ayer el salmista, lo has creado poco menos que divino. Lo ungiste con magnificencia, con grandeza. Yo creo que ese es el equilibrio que tenemos que lograr. No una cuestión de humildad, una humildad que no, me conlleva no hacer nada. No, yo no puedo ver. No, cuidado. Dios nos dijo que tenemos que dominar la tierra, pero dominar para ser, ahora cito una concepción rabínica de la interpretación de este versículo, para ser los socios de Dios en la recreación constante de este mundo, si se me permite tal vez, de todo este cosmos. Ahora, sabiendo que tenemos que trabajar con ese equilibrio, la pregunta en sí misma, ¿cómo hacemos para escuchamos nosotros los religiosos lo suficiente? Hay una palabra que viene casi espontáneamente, ¿no es cierto? Actitud de diálogo. Para escuchar hay que tener el corazón abierto a recibir lo que me diga el otro. Y tener el coraje, la parresía suficiente para decirle al otro lo que yo siento. Y ahí se entabla un diálogo de respeto. En la medida que se dialoga, se bajan los decibeles de la voz, es curioso. Se habla más, esfuerzo la expresión, más tiernamente, si se quiere, porque se está tratando sobre la verdad, y se la cuida, ¿no? Cada cual va diciendo lo suyo, más respeto. Cuando uno quiere imponer, necesita levantar mucho la voz y ahí pierde autoridad. Para mí el caso más típico de la pérdida de autoridad es cuando un dirigente de una empresa o de una sociedad religiosa, de lo que sea, tiene que decir, acá el que manda soy yo. Cuando dice eso es porque ya no la tiene la autoridad y la tiene que reclamar. En cambio, en el diálogo, las partes ganan autoridad y uno le va reconociendo al otro la autoridad que tiene y a la vez que es reconocido en la suya, ¿no? El diálogo es lo que nos hace humildes, ¿no? Y el diálogo primordial, ¿no? Es decir, el diálogo con Dios.
diálogo con ese Dios que me dice, mira, acá tenés la creación, acá tenés este don tuyo, crecé, dominalo, multiplicalo, sé socio mío, le robo la palabra, en el progreso, ¿no es cierto? Diálogo con Dios que el hombre lo rehuyó de entrada, ¿no? O sea, el primer diálogo que trae la Biblia con Dios es un hombre escondido de vergüenza. Adán, ¿dónde estás? ¿no? Y otro diálogo que no sé si es el segundo, pero es de los primeros en la Biblia, creo que es el segundo, del hombre con Dios, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿No es cierto? Sí. Que de alguna manera marcan la postura del hombre en el diálogo con Dios e ilumina el diálogo con los demás. Así que respondiendo, y me fui un poco por las ramas, para mí el primer paso es actitud dialogal, no condena previa, no cerrar ninguna puerta. En la medida en que el hombre tiene más fe, cierra menos puertas, porque sabe en quién está apoyado. Hay una cosa interesante. Esos dos versículos, y Dios le dijo al hombre, ¿dónde te hallas? En hebreo, ayeka. Y el segundo versículo, y Dios, ¿dónde está Abel, Hevel en hebreo? Sí, tu hermano. Evidentemente que son preguntas retóricas, pero ¿para qué las hizo Dios? ¿Para qué la formuló Dios? ¿Por qué la formuló Dios? Y la respuesta de los sabios del Talmud es porque quiso entrar en diálogo con el hombre. Dios que baja a dialogar con el hombre. ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba el hombre? Si Dios sabe absolutamente todo. El otro punto, como reacción a lo que usted dijo, es hay un lugar en el Tratado de los Principios del Talmud donde dice, no juzgues a tu amigo hasta que no hayas llegado a su situación. O sea, en el momento que ves algo en tu amigo, algo que no te guste, no lo juzgues hasta que haya, traducción literal sería hasta que haya llegado a su lugar, pero no se refiere evidentemente al lugar físico, sino a la situación en la cual ese amigo tuyo hizo algo por lo cual lo está juzgando. Otro párrafo talmúdico, todo aquel que le pide a Dios que juzgue a su prójimo por algo que él se sintió ofendido, dolido, lo que fuere, el Talmud dice, cuidado, primero Dios te va a juzgar a vos. Todo aquel que pide a Dios, actúa como un juez, mira esto, mira lo otro, cuidado, ante ese pedido primero vas a ser juzgado vos. Yo creo es difícil cómo conformar ese diálogo. Desde el punto de vista bíblico, es uno de los desafíos máximos que tenemos. Parafraseando a Buber, él dice que la manera que podemos amar a Dios es amando al hombre. El amor a Dios pasa necesariamente a través, amarás al Eterno tu Dios, a través del amor al hombre. Y para poder llegar al amor en un sentido profundo, el secreto está en esto, en el diálogo. Ahora, ¿cómo lograrlo? Acá se está presentando claramente a Dios como una persona que dialoga, y el texto bíblico, el relato bíblico y la historia bíblica y la concepción misma de la formación de la Biblia nos está mostrando claramente que es un Dios que dialoga.
Y es un Dios que dialoga y que no solamente dialoga, se mete con pata y todo en la historia. O sea, se encarna. O sea, no hay manera, desde el punto de vista cristiano, de comprometerse más que en la encarnación. De manera que hay un involucramiento de Dios, ser espiritual, en la vida material, desde la creación hasta estos días. Y en el texto bíblico es muy claro. Y se habló de la importancia del diálogo en lo que tiene que ver con el otro. Y cuando Jesús dice hay que amar al enemigo, es algo realmente incomprensible. Va a contrapelo del pensamiento humano o de lo que entendemos nosotros que se debe hacer. ¿Cómo puedo yo, desde mi concepción de fe, sin perder mi identidad, dialogar o discrepar y escuchar, asentir o disentir, y de esa manera construir algo que al principio no estaba y que después del diálogo es mejor? Cómo desde nuestra propia identidad, sin perderla, algo que, que antes de sentarnos en esta mesa no había, en un caso hipotético, en un problema que tenemos que debatir o discutir o solucionar, en el diálogo, desde nuestra concepción de fe, poniendo nuestro ser integral, espiritual, material, que no se puede separar, no se puede hacer una alquimia, cómo la religión, la fe, puede construir, y eso hay infinidad de ejemplos en la historia y en la historia contemporánea. Como el diálogo entre las confesiones de fe, el diálogo de las religiones, puede construir bienes superiores que ningún otro puede hacer. Y yo creo que ese es un valor que nuestro país ha sido especialmente bendecido por Dios en eso. Tenemos una vivencia de diálogo y de encuentro religioso muy fructífero, ya hace muchos años. Y yo pienso en aquellas personas que nos ven desde sus casas y que por distintas circunstancias no tienen acceso o no han tenido la oportunidad de venir a encuentros o conferencias o paneles. ¿De qué manera hemos encontrado, los hombres y mujeres de fe, la riqueza del disenso? Y el otro, por pensar distinto, tener una concepción de fe diferente, no es mi enemigo, es mi amigo, porque me ayuda a mejorar a mí mi propia fe, en el entendimiento de que somos hijos todos de un Dios que dialoga. Y yo creo, pero es un postulado, que la sociedad argentina necesita escuchar un poco más. Como los hombres de fe venimos dialogando desde hace muchos años. No como un ejemplo, como ponerse así como un ejemplo supremo, sino simplemente como una modalidad de vida y de vida de fe. Porque las construcciones que se pueden hacer a través de la fe realmente son trascendentes. Trascienden lo religioso y se introducen dentro de la vida social y crean cambios dentro de la vida de la gente y de los pueblos. Hay una gran tradición, es verdad, de diálogo interreligioso en nuestro medio, y últimamente, y acá el cardenal lideró muchos momentos y muchas acciones, muchas realizaciones de diálogo en ese sentido. Cosa que, bueno, por ser en la cabeza de una institución grande donde hay todo tipo de
todo tipo de visiones. A mí, en menor medida, por ser una comunidad más chica, nos trajo también todo tipo de críticas de gente que tiene una postura extrema, ¿sí? Y que dice no a lo que estamos haciendo en este momento. A nivel personal, es un largo camino el que hicimos, y espero que Dios nos dé muchos años más de vida como para, y en este sentido, de vida plena, activa, de compromiso, como para, primero y antes que nada, seguir mostrando que el diálogo es posible. No nos olvidemos de que, aún mirando la historia argentina, vemos en el pasado, en los años 30, posturas de la Iglesia que nada tenían que ver con ni siquiera el comienzo de un diálogo, una consideración, posturas muy, muy duras con respecto al judaísmo. Y esto, evidentemente, que se cambió. Se cambió por el esfuerzo de gente que tuvo coraje, porque, como dijo el cardenal, hay que tener coraje para decir. Lo que ocurre es que para dialogar se necesita una cosa que es muy, muy importante. Cada uno tiene que estar muy convencido de su propia verdad. ¿Quién se encierra en sí mismo? Aquel que teme que el otro le puede quitar su identidad, le puede destruir su identidad o puede de alguna manera desequilibrarlo. Entonces rehúye al diálogo. Y cuando nos vamos a casos extremos, los casos fanáticos, en todas las religiones, yo creo que es una manifestación de, por un lado, de miedo a la pérdida de la propia identidad, y por otro lado, bueno, las ansias, las locuras de querer dominar todo. Estoy hablando de las religiones, las manifestaciones fanáticas de las distintas religiones y de las, entre comillas, religiones que se fueron creando en el siglo pasado, el nazismo, el fascismo y todas esas desviaciones que tenían una concepción mística. Pero cuando hablamos realmente de la actitud dialogal del hombre, cuando hablamos de la actitud en general que tiene que tener el hombre para con respecto a sí mismo, a su prójimo, evidentemente que la heredad, me gusta más que la palabra herencia, la heredad, lo espiritual que una generación le da a la otra, tiene un peso muy, muy importante. Y tiene una importancia relevante que nosotros, los religiosos, tenemos como un gran desafío que reelaborar y representar, nuevamente presentar a la gente para mostrarles que nuestro Dios es un Dios vivo, como dicen las Sagradas Escrituras, que es un Dios que quiere la vida, y que quiere la vida significa que quiere de vos una actitud de vida plena. Porque aquel que no dialoga está como cercenando su vida. Con un cadáver no podés dialogar a nivel de vos. Aún con un cadáver, con un ser que ya no está, se puede dialogar con su espíritu, pero no directamente con su memoria, pero no directamente con él en la manera plena que se puede hacer cuando la vida sobre la faz de la tierra es plena. Entonces, el desafío nuestro de las grandes religiones, el desafío nuestro a nivel personal también, es ver, constantemente me hago esta pregunta: ¿qué es lo nuevo que tenemos que seguir haciendo para mostrar una idea, una concepción profunda, comprensible, que llegue y toque el corazón y la mente, porque no hay dicotomía. No. El corazón y la mente, en este caso de todos nuestros queridos hermanos con quienes compartimos este suelo.
La pregunta y el tema del diálogo me resitúa en el planteo primero, ¿no? Ciencia y religión, ¿no? Bueno, ahí también tiene que darse el diálogo, ¿no? Y un diálogo mutuo y complementario, ¿no? Hay dos símbolos de no diálogo entre ciencia y religión que para mí me dicen mucho. Cuando todo lo nuevo es negado, todo el avance de la ciencia es negado, hay civilizaciones o culturas que aún en el día de hoy que solamente se mueven con los elementos de cierta época y no aceptan quizás la luz eléctrica o cosas por el estilo. Hay casos así, por poner un ejemplo más banal, ¿no? Pero no aceptan que la ciencia tiene una sana autonomía y lleva adelante el mundo. Y la exageración por el lado de la ciencia, que ya lo habíamos hablado una vez con el rabino, es el síndrome de Babel, ¿no? Donde el hombre pierde su dimensión de trascendencia y se siente tan suficiente que dice: yo voy a hacer la torre para llegar al cielo. Yo le pediría al rabino, dado que él lo conoce mejor, que nos contara aquí un midrash de un rabino, creo que medieval, sobre este tema de la suficiencia, el síndrome de Babel. Hay distintas, hay un midrash muy lindo y hay una exégesis medieval muy ya de la época última del medioevo muy interesante. El midrash dice que cuando se construía la torre de Babel, si se caía un hombre y moría, no decían nada, no se lamentaban, pero si caía un ladrillo, se lamentaban: ay por el tiempo que hemos perdido para llegar a los cielos. O sea, una palabra, esto es la base de cómo tenemos que encarar la vida. ¿Qué queremos? ¿Qué estamos construyendo? A veces aquellos que acopian enormes fortunas o aquellos que piensan que con sus dineros van a poder llegar a hacer, qué sé yo, qué construcciones tremendas, no van a poder comprar nada con ese dinero, como dice el Salmo 49. ¿Por qué? Ahí termina diciendo el Salmo: porque el hombre es como los animales, perecedero. La otra explicación, la que me refiero del rabí Obadiah Sforno, es cuando dice que la única manera porque empieza todo el relato de que había un solo idioma, y eso es lo que los conllevó a construir la Torre de Babel, ¿sí? Safá Ahat en hebreo, un solo idioma. Y después Dios los castigó multiplicando los idiomas y que uno no vaya a entender el idioma del otro. Entonces el sabio se preguntó: ¿cómo puede ser que haya un solo idioma? Interesante, un solo idioma que debiera llevarnos a dialogar. Y un diálogo no puede resultar en hacemos esto y con esto terminamos nuestra existencia, con la construcción de una torre. Y lo que dice este sabio, en base a distintos versículos del libro de Génesis, es que el rey era Nimrod, y ahí hay un versículo en Génesis que me habla de que era un tirano, cazaba a los hombres, es la explicación que dan, porque era cazador delante de Dios, y ya el Midrash dice, cazaba la voluntad de los hombres, y él les impuso, para que quede ahí durante Nimrod se construyó esto, llegamos a Dios mismo. Qué manera de llegar a Dios, a través de ladrillos. Y la idea es que en una tiranía hay un solo lenguaje, hay una sola manera de entenderse los unos con los otros. Ahí perdemos la dimensión del diálogo. El diálogo tiene que ser multifacético necesariamente. La manera como dialogo con un chico va a ser totalmente distinto a la manera con que dialogo con un adulto mayor. Y la manera que dialogo con mi mujer tiene que ser distinta a la manera que dialogo con mis hijos. Y la manera que estoy dialogando con usted va a ser distinta a la que dialogo con otro hombre. Y viceversa, con respecto a mi persona también. Por eso no puede haber un solo idioma homogéneo, un solo idioma impuesto. Una multiplicidad de idiomas, una multiplicidad de comprensiones.
Incluso para entender la Torá, los sabios dicen 70 caras tiene la Torá. No hay una sola manera de comprender las Sagradas Escrituras, incluso las palabras de Dios. No hay una exégesis terminante y unívoca. Y 70. Incluso en base a otro lado del Talmud dice que hay 4 caminos para entender la Torá. Uno es el camino simple, el otro es el de las insinuaciones, el otro es el del Midrash, que es sacar las palabras de contexto, ver entre la espesura de las palabras, por decirlo de alguna manera, y después la forma mística. Esa como interpretan la palabra pardés en un lugar en el Talmud, en el Tratado de Hagigá. Pero interesante, el diálogo tampoco es terminante, es tan tremendamente polifacético. Y bueno, tratar de brindar a la sociedad en la cual estamos viviendo. Y constantemente, y usted es testigo de eso, como constantemente le fui diciendo, no fuimos diciendo, bueno, ¿y qué más? ¿Y cómo seguimos? ¿Y cómo mostramos que tantos siglos de historia, donde sí tenemos muchos ejemplos de rabinos que dialogaron tanto con sabios del Islam como sabios de las distintas iglesias cristianas, pero también tuvimos muchos ejemplos muy nefastos. Entonces, ¿cómo mostrar que realmente un diálogo sincero, muy sincero y de corazón a corazón es posible? Caminando juntos, procurando ser irreprochables en la presencia de Dios. Y a mi entender, la palabra que mejor encuentro para describir el antidiálogo es la autorreferencialidad. Cuando los hombres, las comunidades, las civilizaciones, las ciencias se vuelven autorreferenciales, son autosuficientes y no tienen necesidad, entre comillas, de dialogar. No la sienten, se bastan a sí mismos y están empachados en esa misma autorreferencialidad. Saliendo de la cuestión general, genérica que estuvimos hablando y yendo un poco a lo personal, una de las cosas que más me emocionó fue cuando me llamaron los que hicieron su libro, El Jesuita, y me dijeron, Sergio Ruin, y me dijeron, el cardenal Bergoglio quiere que usted sea el que escriba el prólogo. Y la verdad que en el primer momento me emocioné mucho y todo tipo de pensamientos pasaron por mi mente. ¿Por qué? ¿Qué gesto? ¿Qué interesante? ¿Qué fuerte? Y cuando lo acompañé en el momento que falleció su hermano, tuvimos unos momentos juntos, recuerdo, en ese momento le pregunté por qué me eligió a mí. Y la respuesta de usted fue así, a flor de labios. Una respuesta muy, muy fuerte. Así me salió del corazón. La verdad que me emocionó mucho eso. Y yo creo que es el final de una etapa en el diálogo. Cuando uno aprende a querer al otro, a quererlo con sinceridad, sentir con el otro. Bueno, después nació el fruto del libro de diálogos, que va a salir con la ayuda de Dios próximamente. Pero la idea es esta, mostrar que hay una sola senda, reconocer al otro y reconocer en el otro a uno mismo. ¿Por qué Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza? Para que al verlo al otro se dé cuenta que algo de Dios hay en él, en el otro, y que Dios no está solamente en uno.
Dios se repartió entre todos los hombres. El principio de finitud del hombre. El hecho de darse cuenta de que no somos eternos aquí. El enfrentarse a hechos que nos muestran eso, el hecho de la muerte de un amigo, de un conocido. El hecho de darse cuenta de que somos solamente un engranaje, un punto en la historia. Yo creo que también nos ayuda a ver que esto es nuestro tiempo, que Dios dispuso que estemos aquí, para dejar nuestras marcas personales como las que acaba el rabino de mencionar sobre el señor cardenal, marcas que cada uno de nosotros tenemos. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Analizando que nadie es el dueño de la verdad y de la historia y del régimen perfecto, y que el diálogo tiene que ver también con ese sentido de finitud, con ese sentido de que tenemos que dialogar hoy, aquí entre nosotros, dialogar con la cultura, con la gente, con la ciencia, con el hombre, en toda su concepción, pero entender que somos una pieza de un diálogo que debe continuar, que viene de atrás, que va a permanecer. Somos un espacio, un lugar, un mojón en un camino de diálogo y de encuentro. La esperanza de que en este breve tiempo que estuvimos juntos, algún amigo o amiga que esté viendo el programa reflexione o piense acerca de cómo no solo no es así la dicotomía, la alquimia entre la fe y razón y ciencia y vida pública y real, sino que al contrario, son imprescindiblemente complementarias, y que debe existir ese diálogo fecundo, genuino, en la humildad, en la escucha, en la búsqueda, en la construcción, en el disenso, en el amor y en el soportar y en el coraje y en todo lo que se mencionó. Lejos de ser una verdad absoluta, esa falsa dicotomía, la fe y el hombre en su interior y en su vida comunitaria es imprescindible que encuentren caminos de diálogo. Quiera Dios que nosotros nos permita Dios poner algunos mojones en la historia de nuestro país y de la humanidad, para que realmente el Dios que nos dio la vida pueda mostrar con su misericordia inmensa, a través de todos sus hombres y mujeres, su impronta de diálogo y de encuentro. Que Dios así lo quiera. Muchas gracias.